Un rey, por definición, era una persona que gobernaba según su parecer sin que nadie se le oponga o le contradiga. Uno al que, admires o no, le tenías que servir, porque hacía valer su autoridad y soberanía por las buenas o por las otras. Aclarado esto, a pocos nos gustaría tener un rey, aunque sinceramente a todos nos gustaría serlo. De hecho, paradójicamente, cuando decimos que Jesús es el rey de nuestras vidas, los cristianos parece que pensamos que más bien Jesús es nuestro sirviente, porque pretendemos que Él se adapte a nuestras necesidades o simplemente lo desterramos de nuestras vidas. Pero la verdad, el Evangelio deja ver que Jesús siempre supo cómo somos y aún así quiso darse a la tarea de mostrarnos su forma radicalmente diferente de ser rey. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19, cuando fue recibido como rey en Jerusalén. Bienvenidos. El episodio de la entrada a Jerusalén lo narran los 4 evangelios. Nosotros nos centraremos en la versión de San Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19. Dice el texto sagrado que estaba cerca la celebración de la Pascua, por lo cual miles de judíos que vivían en el extranjero peregrinaron como cada año a Jerusalén. La multitud se había enterado de cómo Jesús había resucitado a Lázaro. Al enterarse de que el autor de tal portento estaba ingresando a la ciudad, toman ramas de palmeras y salen a recibirlo con honores. Las ramas de palmera eran usadas para ventilar y honrar a la realeza. Es claro que la gente, tan esperanzada en la llegada del Mesías prometido, empezó a mirar en Jesús al rey enviado por Dios. Pero, ¿en qué tipo de rey estaban pensando? Respondamos con otra pregunta. ¿Quién no quisiera tener un rey capaz de obtener vino del agua, de multiplicar panes, de curar enfermedades y ahora todavía más, devolver la vida a los muertos? No suena muy bonito, pero la multitud de judíos, con lo creyentes que eran, estaban pensando en un rey vinicultor, panadero, curandero, que mágicamente les solucione sus problemas incluyendo la muerte. Ya nadie sufriría ni tendría que hacer nada. Este rey les dispensaría de todo. Había que convencerlo entonces de que no se vaya, obligarlo a ser su rey. Si lo pensamos de esta forma y siendo sinceros, de seguro también nosotros habríamos gritado, si hubiéramos estado allí: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. A propósito, Hosana significa sálvanos, Señor. Esto podría hacernos creer que la gente tenía clarísimo el propósito de Jesús, pero no. El contexto nos dice que Israel estaba en manos de los romanos por décadas, por lo que en el corazón de cada judío estaba palpitante el deseo de la liberación y el odio por los romanos. Hosana en este contexto significa: Señor, así como hiciste tantos prodigios, sálvanos del yugo extranjero, expulsa a los romanos, elimínalos si no acceden por las buenas. Están por lo tanto pensando en un Mesías guerrero o al menos político. Como vemos, la multitud no piensa someterse al rey, sino en acomodarlo más bien a sus ideas y necesidades. Si no entra en su estándar, como bien lo sabemos, está dispuesta a gritar: crucifícalo. Ahora bien, Jesús no tiene problemas en sujetarse a lo que la gente necesita y servirla por entero. El problema es que la multitud tiene una idea errada respecto de lo que necesita. Cree que necesita no hacer nada, no afrontar nada, no sufrir por nada. Jesús, en cambio, no actuará en lo que ellos mismos pueden y deben hacer. La multitud que le quiere como su rey también cree que necesita una guerra contra los invasores romanos. Jesús, en cambio, quiere comprometerlos a un trabajo incesante por la paz. Es lo que verdaderamente necesitan. Pero volvamos al episodio. Eufóricos por el momento, lanzando sus mantos, agitando palmas y vitoreando: Hosana, Hosana. Ni el gentío ni los discípulos se percatan del sencillo pero contundente gesto que Jesús realiza en sus propias narices. Se monta en un borrico para continuar su entrada en la gran ciudad santa. Un borrico, signo de sencillez, pobreza, trabajo permanente y paz. Al contrario que los reyes habituales que ingresan en fornidos y costosos caballos armados para la guerra. Pero nadie se dio cuenta del detalle, dice el texto bíblico, sino hasta que Jesús fue glorificado.
2000 años después, seguimos pensando, orando y actuando como la multitud. Emocionados, henchido el pecho por tanta fe y tanto amor por Jesús, pero sin darnos cuenta del detalle que marca la diferencia. Un borrico. El Rey Jesús gobierna en lo sencillo, en lo cotidiano, en la pobreza digna que le da el trabajo fatigado, el cual da como resultado la paz del corazón. Jesús no gobierna, por lo tanto, montado en el orgullo, en la ostentación, ni aprovechándose del débil o armando la guerra contra alguien. Mucho menos pidiendo que mueras por él. Al contrario, Jesús es tu Rey porque murió por ti y quiere que vivas por él. Como entró en Jerusalén, quiere entrar también en tu vida y en la mía. Por lo tanto, baja la guardia un momento y toma las armas que Él provee a su ejército, a los de su ejército. Amor, entrega y sacrificio. Lo que realmente necesitamos para construir el reino. Dios te bendiga.